Bienvenidos a Creepyall, su canal de creepypastas. Hoy tenemos una historia más, pero y disfruten. Cementerio de LOS Gallegos. Derechos de autor, Alex Morales Gómez. En algún tiempo las familias poderosas o que tuviesen suficiente terreno tenían su propio cementerio en sus propiedades. Este era el caso de la familia Gallego. Eran bastante adinerados y muy abundantes, así que tenían su propio campo santo. El sacerdote era invitado a realizar las ceremonias de cada entierro. Con los años los herederos se fueron marchando y vendieron la propiedad. Precisamente un sacerdote fue quien compró la gran hacienda de los Gallegos. Aunque era un hombre de fe, muy pronto puso en venta tan lindo lugar, decía el sacerdote, que en las noches cuando apagaba todas las luces, un lamento aterrador no le permitía dormir. Se levantaba a ver qué era lo que allí había y asegura que en los corredores podía ver almas negras, almas grises y otras que brillaban. Con el crucifijo en la mano empezaba a entonar varias oraciones, pero manos que no podía ver, pero que podía oler se lo impedían. Olían a muerte y a podredumbre, le tapaban la boca o intentaban arrebatarle el Cristo, tiraban de su pantalón, pero no un simple jalón, era una fuerza que intentaba arrastrarlo. Allí duró poco tiempo. La hacienda la adquirió un hombre que vivía solo, muy adinerado, no gustaba de vivir con nadie, así que las personas que le ayudaban, iban en la mañana y se volvían en la tarde. Entonces permanecía las noches solo. Era de aquellos que decían que no creía en cuentos de fantasmas, eso era de comadronas, y los hombres de pelo en pecho no se asustan con la oscuridad. Cuenta que esa primer noche, cuando se disponía a dormir, una voz lastimera lo hizo poner de nuevo en pie. Sacó su pistola y gritó que no se iba a asustar tan fácil. Una ráfaga de viento lo tiró de nuevo en su cama. Miles de sombras o almas pasaban por encima de él, chillando, llorando, riendo, lamentándose. Es como si cada alma sufriera o disfrutara algo distinto. Se tapó con su manta y empezó a rezar y a llorar como un niño. Dijo también que unas manos frías y huesudas intentaban sacarlo de su cama jalándolo de los pies. Él se encogía y pataleaba. En algún momento eso que se lo quería llevar se reía terroríficamente. En otras ocasiones era un lamento que hacía helar la sangre. No podía asegurar cuál causaban más terror, si la risa o los lamentos. Al día siguiente abandonó la hacienda, la puso en venta. A los pocos meses quedó en quiebra. No solo perdió las riquezas, también perdió la cordura por lo que vivió esa noche. En una noche de luna llena subió a la que fue su hacienda y se colgó de un árbol que había a la entrada de la misma. Con los años esto se volvió, como tantas, un lugar abandonado. Al llegar las grandes carreteras, una de estas atravesó por medio de la hacienda. Lo que descubrieron allí los dejó perplejos. Al mover la tierra dieron con un nicho lleno de cadáveres que no estaban en el cementerio. Eran de personas adultas y niños. Las autoridades llevaron a cabo una investigación, donde dieron una hipótesis que allí se enterraron personas que no tenían que ver con la familia, empleados o amigos, tal vez enemigos que fueron asesinados y dejados allí. La realidad es que no había a quien juzgar. Los culpables de cuando ocurrieron los hechos ya llevaban muchos años muertos. El hojarasquín de El Monte. Derechos de autor, Alex Morales Gómez. Es el hojarasquín del monte, uno de los tantos mitos que se cuentan en las montañas de mi país. Aunque siempre nos hablaron de él, nunca llegué a poder verlo, y cada que salía solo por los caminos de mi región rezaba para que nunca tuviera un encuentro con dicho personaje. Se dice de este, que es un hombre o animal cubierto de follaje, protege los ríos, los bosques y los animales. Muchos dicen que es bueno, pero también hay quienes le temen porque puede ser malvado. El abuelo nos aseguraba que él sí se encontró con el hojarasquín y contó esta historia hasta el día de su muerte. En aquel entonces no había inconvenientes con la caza de animales, una en especial que llamamos la guagua. Existen dos clases, la colona y la venada, esta última mucho más difícil de encontrar, pero por ende más apetecida por los cazadores. Algunos lugareños aseguraban que era sagrada.
el abuelo y su perro cazador dieron con el rastro de una guagua venada, así que el abuelo hizo un montaje sobre un gran árbol, así podría verla y no asustarla, ni con su presencia, ni con el olor. Se fue al caer la noche, le puso un bozal al perro para que no ladrara al sentir la presencia del animal. Eran casi las 9 cuando una niebla densa y fría cubrió todo alrededor. El perro empezó a gemir asustado, el abuelo intentaba callarlo para que no asustara la presa, pero el perro en su desespero y miedo se lanzó del árbol y corrió a casa. El abuelo se bajó molesto, sabía que con todo el revuelo que había hecho el can, no había manera de no haber espantado a la guagua. Se bajó del árbol renegando en susurros. Al pasar por el lugar donde esperaba ver la presa, se quedó sorprendido, se veían las huellas, hacía muy poco la guagua había cruzado por sus narices. Volvió a casa molesto, con él y con su perro. A la noche siguiente llamó al perro para que lo acompañara en su cacería. Había pensado que lo amarraría, ya que creía que tal vez su perro le tenía miedo a las alturas, pero este no quiso salir de su casa. Se escondió en el último rincón y no hubo poder humano que lo sacara de allí. El abuelo se fue solo, igual que la noche anterior. Cuando iban dando las 9 p.m. la niebla cubrió todo. Sabía el abuelo que esa era la hora que pasaría su presa, como si ésta entendiera que era el momento más idóneo para no ser vista. Efectivamente el abuelo la vio, apuntó con su escopeta y se disponía a disparar, cuando una fuerza extraña lo lanzó del árbol, casi 2 metros de altura. El golpe fue tan fuerte que el abuelo quedó aturdido. No entendía muy bien lo que había pasado, se sentía mareado y desorientado. En esas ve alejarse la guagua, esta lo mira antes de perderse en el follaje, como si retara al abuelo. Casi 2 horas tardó en reponerse y poderse ubicar para tomar el camino a casa. Pero esta extraña experiencia no lo desanimó. A la noche siguiente volvió, ya no quiso ni invitar a su perro, se fue solo. Cuando llegó allí, se ató al árbol de la cintura, así eso que lo arrojó la noche anterior no tendría la posibilidad de tumbarlo de nuevo y sorprenderlo. Llegó al lugar y armó todo. Cuando daban las 9, volvió la niebla, también con esta pasaría la guagua. Apuntó al lugar donde la vería y contuvo la respiración, la vio aparecer, fue a disparar, pero una fracción de segundo antes de obturar el gatillo. Un huracán meció todos los árboles. No solo era un huracán, era un gran temblor, todo era caos, los árboles amenazaban con ser arrancados. Así y todo el abuelo iba a disparar, fue allí cuando lo vio. Más que un ser fácil de explicar, era un árbol con cara, con brazos. Sus ramas eran los brazos, pero al final de esta tenía finas garras. No le habló, pero él le escuchó en su mente que éste le decía que dejara ese animal en paz. El abuelo dijo que sí, que entendía. Cuando lo dijo todo volvió a la normalidad, así que bajó del árbol y se fue para su casa. Aún no salía del bosque cuando se puso a pensar que tal vez todo lo que había vivido esa noche eran consecuencias del golpe de la noche anterior. Pensó que dejaría pasar unos días y volvería, le diría a su hermano que le prestara el perro, ya que el de él se había vuelto una gallina. A unos pasos vio a un hombre sentado a la raíz de un árbol, parecía un anciano. El abuelo sabía que no era de esos lados, así que puso su escopeta a tiro para disparar, pero al ver que en realidad era un hombre bastante viejo se relajó, pensó en preguntarle quién era, pero antes de hacerlo habló el viejo. Es mejor que lo entienda así, por las buenas no necesito decir más. El abuelo entendió y así se lo hizo saber. El anciano sonrió, al dejar ver su boca esta estaba llena de gusanos. El abuelo bajó la mirada al ver tan horrenda imagen. Al volverla a levantar el anciano había desaparecido. El abuelo entendió también el mensaje, que nunca más volvió a cazar. Gracias por ver el video. Comparte y suscríbete para más contenido así. Suscríbete a mis redes sociales, link en la descripción.